el Señor nos bendice con la posibilidad de poder abrir la palabra juntos, de poder aprender, estudiarla juntos. Y seguramente muchas cosas nos va a hablar el Señor hoy. Confío en eso. El pasaje que queremos ver hoy está al final del capítulo 6 de Marcos. En un primer momento pensé en completarlo todo hoy, pero me di cuenta después que eran muchísimo contenido, entonces vamos a ir un poco más, sin tanta ansiedad de querer completarlo ya. El pasaje de hoy es muy conocido, muy conocido. En sus Biblias posiblemente lo encuentren con el título Alimentación de los 5.000. ¿Sí? Es el versículo 30 al 44. Lo encontraron Marcos 6, 30 al 44. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? ¿Se lo acuerdan así? Antes de leerlo, ¿lo recuerdan más o menos a la historia? ¿Sí? Muy bien. Dice así entonces Marcos 6, 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte de un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y fueron muchos para allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Dice acá, no sé su versión es como dice. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 5 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Antes de seguir con esta impresionante historia, quiero quizás a algunos recordarle una pequeñita historia que anda circulando, 2x3 aparece alguien que la recuenta, ¿no? Porque es muy antigua la historia. Y la digo un poco con mis palabras. Quizás ustedes seguramente la han escuchado en algún momento. Es la historia de esos 3 sabios ciegos que quieren conocer qué cosa es un elefante. ¿La conocen la historia? Me dicen que no. Bueno, es una especie de historia con moraleja, así, para entender alguna cosa. ¿La escuchó Connie alguna vez? Bueno, estos 3 sabios tienen la particularidad de que son ciegos, pero tienen el deseo de conocer qué cosa es un elefante. Los llevan hasta donde está un elefante, uno comienza a tocar y dice: pero es como una especie de cuero sostenido sobre 4 troncos. Ya sé lo que es un elefante. El otro va y toca la trompa y dice: pero es como una especie de manguera que tiene 2 puntas, así que le toca. Eso es un elefante. Y otro va para la otra parte y dice: pero es como una soga que tiene como pelitos eso es un elefante.
Tenían razón los tres sabios, sí, pero de una parte nada más. Y hay otra frase también muy conocida que dice que a veces por mirar mucho un árbol, uno se pierde de vista el resto de los árboles, es decir, el bosque. A veces, por centrarse uno, me pasa, centrarse tanto en los detalles de cada versículo, se pierde el sentido de todas las historias y lo que quieren compartirnos esas historias en conjunto, no solo versículo a versículo. Y nos pasa como estos sabios, creemos que entendemos que es el conjunto de todo eso y en realidad estamos viendo y acercándonos solo a una cosita. Yo voy a compartir este milagro hoy, el milagro de la multiplicación de los panes, pero les aseguro, tiene una relación con el milagro que sigue, que es el que camina Jesús sobre el mar, y sobre otro que es que Jesús vuelve a un lugar que se llama Genezaret y sana a... No puedo por la extensión de todos esos versículos mirar el bosque todo junto, pero hay una relación ahí entre todo eso, así que vamos a mirar este árbol hoy. Algo les voy a comentar de la relación, pero su deber, su tarea de la semana será compararlo con el resto y analizar lo que sigue. Si repasamos muy brevemente lo que leíamos recién, los primeros versículos nos dicen que los discípulos vinieron. ¿De dónde vinieron estos discípulos? ¿Se acuerdan que lo predicamos en alguna reunión anterior? ¿Qué los había mandado a hacer el Señor Jesús? Los mandó a predicar, ¿no es cierto? De dos en dos. Fueron los discípulos, predicaron. ¿Qué hicieron? Sanaron, enseñaron. Quizás nos perdemos un poco el bosque una vez más porque entre eso y esto está la historia de Juan el Bautista, que es la que compartimos la otra vez. Pero eso pasó a la vez, digamos, que los discípulos estaban predicando. Eso estaba ocurriendo en el palacio y en los pueblos estaban predicando los discípulos. Entonces, acá nos encontramos con que regresan estos discípulos contentos, felices de que pudieron servir al Señor, que hicieron lo que el Señor les dijo, pero cansados. Y Jesús les dice que no importa su cansancio, no le interesa a Jesús que ellos estén físicamente cansados, ¿o qué pasa? Sí se preocupa el Señor también, porque están cansados. Y viendo que están muy cansados, les dice, venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Pero ¿qué ocurre? Cuando ellos se comienzan a retirar, la gente los empieza a seguir, y terminan ellos subiéndose a un barquito y yéndose a un lugar más lejano. Pero los lugares no eran tantos ahí, entonces la gente supone, como bien supuso la gente, se fueron a otro puerto que quedaba cerca y los esperaron allá. La gente caminando se fue allá a esperarlos. Y están cansados ellos de días de hacer esto, de ministrar a las personas. Pero cuando se baja, ¿qué pasa en el corazón del Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús? Eso lo podemos ver ahí en el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús estaba cansado también, pero ¿qué empezó a hacer? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en un determinado momento, ya cuando no dice acá cuántas horas pasaron de ese hecho, pero muchas, ya era avanzada la hora, ya estaba oscureciendo a la tarde. ¿Y qué ocurre? Los discípulos sí tienen compasión del resto de la gente, y quizás ellos también tienen hambre a esa altura, y le dicen, Jesús, déjalos ir, para de enseñar un rato, déjalo que se vayan, porque todavía no terminó de oscurecer, quizás en los lugares donde venden comida puedan llegar a conseguir alguna comida y alimentarse. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Que los descoloca un poco, ¿no? Den ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a comer a toda esta cantidad de gente? Es imposible, no tenemos cómo, no hay forma, no tenemos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Los manda a todos sin comer, soluciona las cosas. Y les pide que hagan como una especie de recuento de con qué alimentos ellos cuentan.
Y tenían, la verdad, que muy poquito. No sé si alcanzaría para mí eso. Si me agarran con hambre, no creo que alcance para mí. 5 pancitos y 2 peces. Muy poco de comida a los ojos humanos, ¿no? Pero el Señor manda que todos se sienten. Fíjense el orden en el que hace todas las cosas, ¿no? Organiza eso. Toma esa poquita comida y ¿qué hace? La multiplica. La bendice, dice, ora. Y comienza a repartirla, habiéndole dado a sus discípulos una canasta a cada uno, y reparten, y no solamente que alcanza, sino que sobra comida. Esa es una especie de recuento de acá de lo que pasó, de resumen. Para un poco más de datos, nosotros podemos imaginar que lo que se menciona son 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, aproximadamente un grupo de 20.000 personas. Aproximadamente, 20.000 personas están ahí. Primero vamos a ver una relación que tiene este hecho, este milagro, con el Antiguo Testamento. No sé si ustedes recuerdan un milagro que ocurre allá con el profeta Eliseo en Segunda Reyes 4:42-44. Segunda Reyes 4:42-44. Así que sería Segunda Reyes, versículo 4, capítulo 4, perdón, y los versículos que van desde el 42 hasta el final, que es el 44. Lo leo un cachito antes, si les parece. 40 leo. Hay toda una historia de se las leo. Después vino para que comieran los hombres, pero sucedió que comieron ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, Eliseo, ¿no? Traed la harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en aquella olla. 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo de su espiga, y dijo: dad a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Hay como unos elementos que se pueden comparar entre estas dos historias. Fíjense que en las dos historias, en la primera Eliseo está junto a sus discípulos, en la otra es Jesús quien está con sus discípulos. En una, el alimento es provisto por los propios discípulos, en la de Eliseo, en la de Jesús también. Eliseo le manda al criado que le dé de comer a la gente, Jesús le manda a sus discípulos que le den de comer a la gente. El criado objeta que no va a alcanzar, los discípulos hacen lo mismo, pero Eliseo ora y Jesús también, y ordena que se reparta el alimento y la comida se multiplica. Son, en el caso de Eliseo, el criado quien distribuye la comida, en el caso de Jesús, los discípulos. No hay ninguna descripción de cómo se obra el milagro, pero el milagro sucede en ambas historias. Y en ambos casos el resultado es el mismo: la multitud come y sobra. Algunos comentaristas hablan de que hay como una conexión del Señor Jesús diciendo con este hecho así glorioso: miren, ese Dios que obró ya en la antigüedad, del cual ustedes tienen memoria, yo soy, estoy acá nuevamente presente, recordándoles que ese Dios que obró en la antigüedad está obrando ahora con ustedes, hablando y obrando con ustedes. Esa es una primera relación que aparece.
Pero hay otra más. En el Evangelio, bueno, les cuento que esta historia de la multiplicación de los peces y la de caminar sobre el mar, pero puntualmente la de la multiplicación de los peces está contada en los 4 Evangelios, así que es muy importante el hecho, porque si no, quizás habría más, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los Evangelios y hacia dónde apunten, están relatados unos hechos y otros no. Pero en los 4 Evangelios está relatado este hecho, así que es importante. Pero Juan, el Evangelio de Juan, agrega algo a lo que nosotros leímos. Y en eso nos queremos detener un poquito. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en los versículos 14 a 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, a ver, paro ahí. ¿Lo quieren buscar ustedes? Es Juan 6, 14 al 15. Juan 6, 14 al 15. Esto está también después de el relato que Juan hace de la multiplicación de los peces, ¿verdad? Aquellos hombres, ¿quién son los hombres? Aquellos hombres que estaban siguiendo a Jesús y le fueron multiplicados los panes y los peces. Es decir, que comieron de arriba ese día. ¿Qué hicieron esta gente? Vieron la señal que Jesús había hecho. ¿Y qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense qué interesante. Jesús había estado sanando enfermos, liberando demonios, confrontando a las autoridades religiosas, políticas, haciendo un montón de cosas extraordinarias. Pero en este momento, que les multiplica, que les da de comer gratuitamente, digamos, y que ellos ven las posibilidades que eso tiene, dicen: este es el rey que queremos, este es el rey. La gente ama a los apóstoles y profetas de la prosperidad. Nuestra tendencia natural es amar y seguir a ese tipo de personas, porque nos haría la vida menos difícil. No tendríamos que trabajar para comer, por ejemplo. Si Jesús es rey, si Jesús llega a ser coronado rey, ya está. No hay que cosechar, no hay que hacer nada. O sea, Jesús va con poquitas cosas multiplicarnos la comida todos los días. Ya está. Pero Jesús, que ve las cosas antes de que discierne, Jesús dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué está pasando entonces en si lo unimos con el otro pasaje, ¿no? Con el que nosotros leíamos? Sobra comida, hay superabundancia, récord de comida. Quizás esta gente nunca vio tanta comida junta. Recordamos que mayoritariamente las personas a las que se está refiriendo ahí como multitud eran gente muy sencilla, gente que no eran los fariseos del templo que tenían su sueldo, era la gente quizás más necesitada de aquella zona. Yo me voy a adelantar un poquito en esto que les decía de no perder de vista el plan general, ¿no? Esta gente lo quiere hacer rey porque sería muy, pero muy beneficioso para ellos que Jesús, que les puede dar comida todos los días, sea quien fuera su rey. Pero hay algo que pasa en el corazón de los discípulos también, que no está contado en este pasaje que nosotros leímos, pero que nos va a contar el propio Marco en el versículo 52, y hace referencia a todo este hecho. Así que me voy un cachito para ahí, para el Marcos 6, 52, porque algo pasaba en el corazón de los discípulos. Y dice Marcos 6, 52. Cuando los discípulos están viendo también un milagro, Jesús viniendo a ellos caminando sobre el mar, en una noche de tempestad terrible. Y empezaron a tener temor y a confundirse qué estaba pasando. Y la explicación que da Marcos dice: porque aún no habían entendido lo de los panes.
por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Yo leí este pasaje montones de veces, pero ese versículo no lo había leído nunca. Nunca. Se me pasó. Todavía no pueden entender estos discípulos. ¿Cómo? Este que viene a ser rey. Hay 20.000 personas aproximadamente que lo quieren hacer rey. ¿Cómo renuncia a eso? ¿Cómo deja eso y se va al monte a orar? Y a nosotros, lo que sigue después, que no lo leímos tampoco, nos mete en una barca y nos obliga a ir al mar. Es más, nos mete en un problema porque nos vamos al mar y nos agarra una tempestad terrible y casi nos ahogamos. Y ellos que... Pero no sos Jesús como nosotros creemos que vos sos. Y no era como ellos creían conocerlo a Jesús. Ya se habían hecho una imaginación de cómo Jesús era, obraba. Pero Jesús sale con otra cosa, en función de algo que ellos todavía no están viendo acá. Y qué es lo que nosotros tenemos que tener como elemento del cuerpo de la vida, ¿no? De Cristo y de su cruz. Ellos no están viendo la cruz acá. Quieren la gloria. Quieren ser parte de ese séquito del rey. El rey, y que me va a poner a mí también en un lugar de autoridad. ¿Y para qué voy a estar sufriendo, pasando frío, hambre, distintas necesidades? Ya está, lo logramos, conseguimos lo que queríamos. Y Jesús le dice, no, hay cruz. Como se dijera, muchachos, todavía no hay gloria, hay cruz todavía, falta la cruz. Y si no hay cruz, mi mensaje no tiene sentido, o sea, un mensaje que solamente multiplique panes y peces, pero sin cruz, no es evangelio. ¿Y qué pasa en Jesús? Hablamos de qué pasa en esta gente, que era el rey, porque el rey les da panes y peces. Los discípulos quieren su cuota en el reinado de Jesús. ¿Y qué pasa en Jesús? Jesús se va solo a orar. No es una situación nueva la que vive el Señor Jesús. Si ustedes me acompañan a Lucas 4, 1 al 12, vamos a recordar la base que el Señor Jesús en su momento, al comienzo de su ministerio, experimentó, la lucha que experimentó, y que en este episodio vuelve a encontrarse. Fíjense las asociaciones, esto es lo que le voy a dejar de tarea más que nada. Lucas 4, 1 al 12. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Y cuál fue la primera tentación? Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, igual que tuvieron ahí los discípulos y el propio Jesús y la gente, hambre en este episodio. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este es nuestro episodio de hoy. La gente prefiere el pan físico a la palabra de Dios. ¿Y Jesús experimentó esa misma tentación? Sí, pero Él venció. Él con autoridad le dejó bien en claro al diablo y a nosotros que no solo de pan vivimos nosotros, sino de la palabra que es de Dios. Pero sigue esta relación. No se quedó tranquilo el diablo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. Me fui. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda potestad, el reino, ¿no? Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense qué relación tiene con nuestro pasaje de hoy. No es Satanás ahora quien quiere hacerlo rey si él hace lo que los demás quieren. Es la gente. Pero la tentación es la misma en el fondo. Danos todas aquellas provisiones que nosotros queremos, pero no des palabra de Dios, no nos des evangelio. Danos aquellas cosas que nuestra carne anhela y desea, no evangelio. Y nosotros te ofrecemos que seas nuestro rey. La tentación que sigue, que es aquella en la cual Satanás lo tienta a tirarse, a que haga algo en contra de su propio cuerpo, algo que vencería las leyes naturales, tiene que ver con el caminar sobre las aguas. Analícenlo ustedes, no tenemos tiempo. Pero el Señor Jesús en estos 3 pasajes, nos faltaría el último en el que Él vuelve con sus discípulos a un lugar que se llama Genezaret, donde vuelven a hacer milagros y a sanar gente, y concluye el capítulo 6. No hay un milagro tan claro ahí, pero estos otros 2, que son como los más conocidos, hay una relación con las tentaciones, pero Jesús ya había vencido esas tentaciones. Pero fíjense cómo es una constante en la vida del Señor, ya sea de parte del diablo o de la gente, este cuestionamiento a quién es Él. Y ahí lo vemos nosotros, la incapacidad de los discípulos de poder ver esto. De en las distintas circunstancias de la vida, preferir la gloria y no la cruz. Nos pasa esto, hermanos. Nos ha pasado. Deseamos nosotros morir a nosotros mismos. A veces no. Muchas veces no. Muchas veces no. Los discípulos no querían eso. No querían eso. Querían alguien que les diera una forma de pasarla bien, de estar bien. Y Jesús verdaderamente, si analizamos los pasajes que vimos, vamos a ver que Él se preocupa por los discípulos y también por el resto de la gente. Dios no solamente hace salir su sol sobre justos, sino también sobre injustos. Nosotros oramos por necesidades de distintas personas y Dios responderá en su misericordia, pero Él está atento y en su misericordia también quizás sana a alguien que lo aborrece. Es la misericordia de Dios y es el amor increíble de Dios. Y ese corazón que Él tiene lo hizo que viera a la gente como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos va a recordar Juan después? Yo soy el buen pastor. Y que les dé pan a esta gente que no tiene. Porque ¿qué nos va a decir Juan también después? Yo soy el pan del cielo. Ven, con cada hecho que el Señor Jesús está haciendo, está refiriéndose a Él mismo o haciéndole saber a todos quién es Él. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan que va a ser, como nos va a enseñar después en el momento de la Pascua, ¿no? Como conmemoramos hace poco. El pan que va a ser roto, deshecho, como mi cuerpo va a ser roto, deshecho. Es una afirmación de su identidad. En cambio, la gente está haciendo un cuestionamiento, lo mismo que Satanás, un cuestionamiento de su identidad. Si sos el Hijo de Dios, entonces hace que estas piedras, o tirate de tal lugar. Y la gente le está diciendo, este es el rey que queremos. No aquel que nos predica y nos dice cosas que nos quieren llevar a la cruz, sufrimiento. No queremos eso. Queremos que nos habla de gloria, de triunfo, de cosas que nos pone así, ¡guau! Es difícil el mensaje. Bueno, reflexionamos algunas cuestiones que aparecen muy claramente en este pasaje. Como los discípulos, a veces nosotros creemos que Jesús o que Dios, hablando Dios Padre, Hijo, Espíritu, es de una forma determinada, creemos que lo conocemos, pero Él no sorprende todavía, gracias a Dios. Siempre nos va a seguir mostrando algo que se nos escapó.
es parte de su misericordia, gracias a Él, que se muestra con más claridad, ¿no? Lo que orábamos hoy al principio. Señor, que podamos conocerte, revélatenos con mayor claridad. Otras veces nosotros desearíamos, como la gente esta, un Dios que se amolde a nuestros deseos, que sea como nosotros quisiéramos, porque a nosotros nos encantaría, nos haría muy bien que sea así, muy bien. Nos encantaría, nos satisfacería lo que creemos que es nuestra necesidad. Yo me pregunto, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos que sean ellos quienes se alimenten, ¿cuánto necesitamos nosotros ver cómo Jesús ve la realidad en el sentido de qué es lo importante? ¿Qué cosa era importante para el Señor Jesús y qué cosa es importante para la iglesia de hoy? ¿Hay sintonía? ¿Están en la misma relación las cosas? ¿Son igual de importantes aquellas cosas que Jesús mostró como importantes que aquellas que nosotros hacemos importantes? ¿Cuánto necesitamos de Él para ser la iglesia que sana, que alimenta, que se preocupa por las personas, como Jesús lo hizo, ¿no? ¿Cuánto necesitamos también crecer en discernir, en ver las tentaciones y las trampas como Jesús las veía? Porque, sin lugar a dudas, si entramos en alguna de ellas, no glorificaremos a Dios de ninguna manera. Pero ¿cuánto nosotros necesitamos depender menos de los panes y peces que nosotros podamos tener, que a veces vemos como, y siempre vamos a ver, insuficientes, y confiar que en las manos del Señor Jesucristo eso va a ser multiplicado, va a ser de bendición realmente? Si nosotros esperamos tener los panes suficientes para llevarlos a la gente, la cantidad de peces suficiente, como los discípulos dicen, ¿no? Es una forma alegórica de entenderlo, pero nunca vamos a tener lo suficiente, porque estamos viéndolo y pensando que nosotros somos los que somos suficientes o los que tenemos lo suficiente. El mensaje o el pedacito este nos hace ver que el único suficiente o el que hace suficiente a las cosas, a nuestros dones, talentos, lo que somos, es Cristo. En dependencia a Cristo es que nosotros somos suficientes, si no, no somos absolutamente nada, nunca vamos a ser suficientes para hacer nada. También, ¿cuánto necesitamos ver la vida como Jesús la veía? Es decir, no desde la perspectiva triunfalista de la gloria, sino desde la perspectiva de la cruz. ¿Y cuál es la diferencia? La perspectiva de la gloria hace que nosotros todo el tiempo deseemos ser reyes. Y la de la cruz nos llama a ser siervos. Nos hace falta, o mejor dicho, no hace falta que ni nos pregunten a nosotros cuál preferiríamos, porque es bastante obvio, ¿no? Que en muchísimas circunstancias de nuestra vida nosotros queremos ser reyes, queremos la gloria. No queremos servir a veces, muchas veces. O depende a quién. Y el Señor Jesús nos da, pero nos muestra otra cosa, otra realidad. Él lava los pies de Judas. Finalmente, todo esto, según lo estamos viendo, apunta a cuánto necesitamos morir a nosotros mismos. Los discípulos les faltaba un montón de vivencias todavía con Cristo. Todavía en la resurrección, aún ya después de la cruz, ellos todavía están preguntando al Señor Jesús si va a restaurar el reino de Israel en esa época. Están preocupados por cuestiones políticas más. Todavía no está claro en su cabeza quién es Cristo. Así que posiblemente tampoco lo esté del todo claro en nuestras cabezas. Pero vamos viéndolo un poquito más claro cada día. Después hay un evento glorioso que está relatado en Hechos 2. Un hecho que viene a consolidar la iglesia, y es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nuestros discípulos. ¿Contamos nosotros ya hoy con la presencia del Espíritu Santo en su iglesia? Claro que sí. Él nos ilumina para poder ver a Cristo. ¿Dónde vemos a Cristo con claridad hoy? En su palabra. ¿Qué nos está mostrando este Cristo que nos revela su palabra hoy?
la necesidad que tenemos de su cruz, de verlo a Él, pero verlo a Él crucificado. No como el que viene en gloria, ya vendrá en gloria Él, pero como aquel que se ofrece por los demás. ¿Cuánto necesitamos morir a nosotros mismos? Yo hice una pequeña oración que me gustaría compartir con ustedes, que me parece que es cómo aparece el Señor Jesús en este pasaje que leíamos. Gracias, buen pastor, por guiarnos en tu palabra y mostrarnos cuál es en verdad nuestra mayor necesidad, y por mostrarnos cuánto te necesitamos, porque nuestra mayor necesidad es Cristo. Y gracias, pan del cielo, porque viniste a dar tu vida y abrazaste la cruz, dejando que tu cuerpo fuera roto y que tu sangre fuera derramada por nosotros pecadores. En los otros pasajes que continúan, que les pido que ustedes puedan leer en la semana y que lo puedan tratar de leer sin perder de vista todo esto. Es interesante cuando uno trata de leerlo y llevar simultáneamente lo que está pasando en el plano general, ¿no? Cómo se ven otras cosas. Cómo aparece este hecho de la tentación, este hecho de negar o de intentar negar la identidad de Cristo y la misión que Cristo tiene. Y cómo a veces nosotros, por perder de vista la cruz, por no mirar desde la cruz y desde Cristo, la vida, la realidad, podemos también estar pensando en panes y peces, en nuestras distintas comodidades, necesidades. Vamos a verla cuando abordemos el pasaje que sigue, que es el propio Señor Jesús quien lleva o manda, incluso el texto dice que los fuerza a meterse en la barca y a ir a unos 5 kilómetros se van aproximadamente al mar, donde los espera una tempestad, donde los espera una prueba, donde la fe de los discípulos es probada, donde hay cruz. No una cruz física, ¿no? Pero hay cruz de prueba. Porque ahí, tristemente, lamentablemente para nosotros, nuestra fe crece. ¿Y quién quiere ser probado? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere eso? El Señor nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva, desde la cruz, desde su cruz. No sé si soy claro, si fui muy alegórico, no sé. Espero que se entienda un poquito la enorme diferencia que hay desde mirarlo, desde buscar a como habitualmente decimos, ¿no? De buscar a Dios como aquel genio que me soluciona todo, o de ir a los pies de Cristo como el Señor y el Salvador, que me puede dar realmente respuesta a mi necesidad más profunda, que es la realidad de ser yo un pecador, y que no puedo hacer nada para dejar de hacerlo, excepto ir a Cristo y que Cristo cambie esa naturaleza. Que muera yo a mí mismo, que el Señor, digámoslo así, no sé si es una expresión que se utilice mucho, pero me muera, me mate a mí mismo, me mate esta carne y renazca yo en Él a nueva vida. Pero que permanezca ahí, que no me baje esa cruz, que persevere en ser cada vez un mejor discípulo de Cristo. Un mejor discípulo no es solamente el que predica más o el que conoce más, sino el que va muriendo más a sí mismo y Cristo se va apareciendo más en su vida, se nos va mostrando más Cristo en la vida de esa persona. Así que es la paradoja, ¿no?, de la contradicción. Es cada vez mejor cuanto menos es Él. Cuanto es más Cristo y cuanto Él más se desaparece. Eso es tomar la cruz de una forma al menos de acercarnos al entendimiento de lo que es. Señor, queremos verte, oh Padre. Gracias, Señor, por mostrártenos en tu palabra, Señor. Gracias por mostrártenos como un siervo humilde,
que depende del Padre y nos enseña a depender del Padre en todo, pero que aún más que eso, viene a dar su vida porque nos ve como el buen pastor que es, nos ve como a las ovejas perdidas que naturalmente somos. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, que como el pan del cielo que desciende para ser roto por nosotros, se da porque verdaderamente Él puede satisfacer y completar toda nuestra vida. Señor, queremos verte así, Jesús, como el buen pastor, aquel que con sabiduría sabe guiarnos, cuidarnos, llevarnos siempre al lugar donde hay alimento y nutrir nuestra vida para que crezca conforme a tu semejanza. Y como aquel del cual dependemos, así como nuestra vida física depende del pan, así nuestra vida toda depende de Cristo. Señor, queremos hoy no solo ver nuestra necesidad, sino verte una vez más como aquel que es no solo el que calma el que completa, el que satisface todas nuestras necesidades, sino que además es nuestra fuente de mayor gozo. No las cosas que por tu misericordia son añadidas a nuestras vidas, todas las muchas formas en las que somos bendecidos por añadidura. Queremos darte gracias por ellas, Señor, pero más aún agradecerte, más aún enamorarnos de vos, Señor. Gracias, Jesús. Permítenos verte a vos en el centro de nuestra vida siempre, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a terminar cantando ¿A quién iré? En la página 5.